Y hablando precisamente del sistema de transporte colectivo, el patrimonio cultural de este medio incluye pues, hallazgos arqueológicos, murales, piezas y esculturas que han sido pensadas como estaciones temáticas, exposiciones temporales, otras definitivas, algunos de los cuales han quedado afectados tras la remodelación de los últimos años. Hablamos ahora, la que está pues, interviniendo la línea 2, la línea azul, pero previamente fue la línea rosa. Para hablar del tema nos acompaña la historiadora de arte Beca Duncan, una incansable activista también del patrimonio, de la preservación del patrimonio, a quien le agradecemos infinitamente estos minutos. Beca, querida, gracias por platicar con nosotros. No, gracias a ti, querido Alejandro, por poner también estos temas sobre la mesa, porque es muy importante que hablemos del patrimonio de nuestra ciudad. Porque desafortunadamente, Beca, pues para algunas autoridades, para algunos proyectistas, pues simplemente se trata de celosías, de paredes que pues quitan con cualquier facilidad y no saben detrás de ellas qué puede haber, qué artista, qué arquitecto, qué visión también de sistema de transporte quiso haber, que además de tener un valor artístico, un valor estético, tienen un valor de identidad para la ciudad, para el propio sistema, ¿no? Sí, definitivamente. Yo partiría de este punto que mencionas, que creo que es esencial, ¿no? Hay que pensar que cuando se planea el metro de la Ciudad de México, que es un proyecto que inicia en los años 60, si bien la línea 2 del metro ya es de la siguiente década, ¿no? De los años 70, hay una intención de que cada línea su propia identidad, pero también cada estación. Y de hecho eso es algo revolucionario para estos sistemas de transporte. O sea, lo que sucedió en México fue algo que sí marcó una pauta en el mundo, sobre todo con la señalética, ¿no? O sea, podemos partir desde ese punto. Si uno se fija en los símbolos que identifican a cada línea, pues se trata precisamente de la identidad del lugar donde se está colocando esa estación, ¿no? Entonces el tema identitario va a ser esencial al programa arquitectónico de las estaciones del metro y eso también incluye un programa artístico. A mí me parece lo que tenemos que poner sobre la mesa también es la necesidad de considerar el metro de la Ciudad de México y sus estaciones como un patrimonio cultural tangible de la Ciudad de México, ¿no? Me parece que sí ameritaría una declaratoria de patrimonio artístico, por una parte también, por otro tema que mencionabas, por los artistas y arquitectos que participan. Una primera señal de alarma en el caso de esta línea 2 del metro, si lo recordarán, fue el tema de los vitrales, estas celosías con vitrales que hay en las estaciones y que bueno, esa es obra de Enrique del Moral, que es uno de los arquitectos pues, fundamentales del siglo XX mexicano, uno de los padres de la arquitectura moderna de México. Él, entre otras cosas, fue partícipe del proyecto de Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de autores de una gran importancia. Hace poco también hubo polémica por el retiro de murales de algunas de las estaciones, si bien el INBA aclaró que ellos están participando en el proceso y no es un retiro definitivo, pues estamos hablando de obra de Rina Lazo, que es una de las pocas mujeres muralistas. Su obra ya la podemos encontrar, por ejemplo, en recintos tan importantes como el Palacio de Bellas Artes, y de Ramón Baldosiera, que quizás es un nombre menos conocido, pero es el inventor de la prosa mexicana. Ajá, perdón que te interrumpa y perdón que me anticipe, Ale, pero precisamente en esto, habían ya lanzado este comunicado, Beca, de la colaboración del INVAL con las tareas de rehabilitación, y después de eso los murales de Baldosiera estaban en el suelo sin protección alguna. Entonces, ¿qué tipo de acompañamiento puede ser? ¿Qué tipo de responsabilidad puede haber en el correcto manejo cuando se ven las cosas así? Sí, a simple vista parecía un muy mal manejo, ¿no? Si bien ahora se dice que el Cencropam está involucrado, pues me parece que, como dices, no se ve una sensibilidad hacia el patrimonio y hacia el arte de parte de quienes están realizando estas obras, ¿no? Beca, y sobre esto que mencionas muy importante, sobre la preservación del valor cultural que tiene el Metro de la Ciudad de México, pues en las calles subterráneas se mueven no solamente millones de personas, también se podría mover el arte. Para algunos cronistas, el metro es considerado el metro más grande de la Ciudad de México precisamente por ese valor histórico. Además de la preservación,
¿Tú consideras que hay realmente esta difusión por parte de nuestras autoridades culturales para que las personas que se mueven en el metro de la Ciudad de México, pues de entrada conozcan los tesoros que hay ahí? Mira, yo creo que sí, definitivamente hace falta quizá un trabajo de una mayor mediación, más materiales interpretativos, ¿no? Que son el tipo de cosas que solemos encontrar en contextos como de museos, ¿no? Cedularios que cuentan con más explicaciones, con más detalles. Sí hay piezas que tienen su ficha, digamos, técnica en el sentido más básico de tener el nombre del autor, el año, pero quizás sí hace falta un poco más de contexto, más información. Me parece que muchos que utilizamos el metro quizá no somos conscientes, ¿no? De todo lo que hay ahí, simplemente lo pasamos sin pensar mucho en ello, pero sí creo que es importante sensibilizar al público sobre el patrimonio cultural que se encuentra en las estaciones, pero igualmente también a quienes están realizando estas obras, ¿no? Como decía hace un momento, puede ser que los ingenieros que están realizando las obras no tienen por qué saber de patrimonio cultural, ¿no? Me parece que eso es válido. Pero entonces las autoridades tienen que hacer ahí sí la chamba de explicarles y sensibilizarlos y encontrar maneras en las que este patrimonio cultural, que es parte de la identidad de la Ciudad de México, es parte de nuestra historia, esté incorporado en estas remodelaciones. Y siento que ahí es donde no estamos encontrando esa comunicación, por una parte entre los usuarios, entre las autoridades y entre quienes están llevando a cabo las obras. Hay mucha polémica ya, Beca, en torno a el nuevo rostro que está teniendo la línea, la estación terminal tasqueña parece ser la más avanzada. Y hay quienes hablan, pues no parece un metro de la Ciudad de México, no parece el sistema de transporte colectivo metro con sus distintivos. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Se vale que cambie drásticamente? ¿Se vale que pues nos parezcamos o asemejemos la estética a otros países? ¿O también en este sentido se tendría que revisar cuál es la estética que buscamos darle a cada una de las estaciones tras una remodelación? A ver, yo creo que toda obra que se realice, si es para mejorar las condiciones del metro y en favor de los usuarios, estoy a favor, ¿no? Y ya ahí yo hablo como usuaria del metro de la Ciudad de México, usuaria de la línea 2, además tengo que decir que esa es la línea que utilizo prácticamente todos los días. Entonces sí me parece que es muy importante que se hagan estas obras, ¿no? Sin embargo, creo que se tienen que realizar con una perspectiva de patrimonio, como lo hemos estado diciendo. Y ahí yo sí cuestionaría, más allá de gustos estéticos, ¿no? Que eso es muy subjetivo. Claro. El que no se esté respetando el programa original. Como ya mencionaba hace un momento, los arquitectos que realizaron estas obras son arquitectos de un enorme valor para la historia de la arquitectura mexicana. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y me parece que también hay que tomar en cuenta el momento histórico en el que se creó esto y cómo se está también yendo en contra de toda una corriente del arte mexicano que fue muy importante en ese momento histórico, que fue la integración plástica, ¿no? La integración plástica lo que proponía era la incorporación, la integración de la arquitectura y de las artes visuales, de la pintura y la escultura en estos proyectos. Entonces hay que entender que las estaciones del metro, como también obras emblemáticas como la Ciudad Universitaria, por ejemplo, el proyecto arquitectónico se desarrolló pensando en el arte, ¿no? El arte no era algo decorativo, una idea que llegaba después, sino que era una parte integral del proyecto arquitectónico, y eso es algo que vemos en las estaciones del metro y que me parece que no se está respetando en esta remodelación. Como lo fue también en los animales de Pérez Soria, ¿no? En su momento de los parques, que pensaron que era pues nada más un elemento más, y no, era su corazón. Exactamente, sí. Hay que entender que a mediados del siglo XX en México el arte era una parte esencial de los proyectos arquitectónicos y urbanos, ¿no? Entonces, efectivamente, lo vemos en los parques, lo vemos en los edificios y desde luego también en las estaciones del metro. Entonces, yo sí cuestionaría que se esté yendo en contra de ese proyecto original. Me parece que se debió de haber hecho una remodelación y un mantenimiento que respetara el proyecto original, pero ahí creo que también tiene que ver con que, pues lamentablemente, las estaciones no cuentan con una declaratoria de patrimonio, entonces pues legalmente carecen de esa protección. Desaprovechar esta oportunidad de rehabilitación, pero también desaprovechar la oportunidad de que el metro sea un espacio de arte masivo.
Pues claro, es que así es como se planeó, ¿no? La idea de que un metro que mueva a tal cantidad de personas cuente con estas obras de arte, pues va muy de la mano con ese proyecto de un México posrevolucionario que seguía apostando porque el arte tenía que estar disponible ahí para el pueblo de Sí, los México, ¿no? espacios Que no tenía que públicos. ser algo para la élite simplemente. Claro. Ahora, Beca, tú que tienes más conocimiento y que, pues sobre todo, tienes clara la perspectiva, tienes una radiografía, ¿hay algún tipo de mural, alguna obra que necesite con urgencia ser revisado? Hace poco, pues algunos de los murales se vio, necesitaron de una intervención, inclusive de manera directa de sus propios artistas. ¿Tú haces algún llamado a voltear a ver esta estación, esta obra, para rescatarla y para garantizar su permanencia? Bueno, yo diría que todas requieren de una conservación continua, ¿no? Un trabajo constante de conservación y restauración es algo que se requiere. Me parece muy preocupante el caso específico de Rina Lazo, ¿no? Que tenemos tanto los murales como también estas copias que hizo de Bonampak y demás, simplemente por la importancia de la autora, ¿no? Creo que esos merecen una atención particular. Y fíjate que una que a mí me preocupa en lo personal, pero también porque quizás es una de las estaciones que más uso, entonces es el que tengo muy, muy presente, es el de Barranca del Muerto, el de la línea 7, es una obra que se llama Visión del Mictlán, de Luis Yautl Aragón. Es una pieza muy particular porque precisamente en esta tendencia de la integración plástica es una escultomural, es decir, es un mural que cuenta con elementos escultóricos y sí me parece que necesita, pues cuando menos una pasadita de un trapo, hay que decirlo así, ¿no? Cuando menos una limpiadita. Pero no cualquiera, no le van a poner cloro y la echen a perder, precisamente. No, bueno, no, siempre de la mano de los especialistas del Exactamente, Centropan. porque ya me imagino de ahorita en una oficina mandando la instrucción y peor va a salir la Toallitas cosa. con desinfectante. No. Beca, por último, para las personas que se mueven por los trenes de la Ciudad de México y que no han tenido la oportunidad de acercarse a una obra de arte, algún mural, algo representativo de nuestra cultura, de nuestra historia, por mero desconocimiento, ¿cuáles tú considerarías que son las 3 obras más emblemáticas que sí o sí tendríamos que ir a ver en el metro de la Ciudad de México, o por lo menos de pasada cuando viajemos en alguna de sus líneas? Mira, las que se me ocurren es el mamut de la estación Talismán, para empezar, porque es pues unos restos paleontológicos muy, muy relevantes. Es parte de estas obras que se encuentran cuando se realizan las obras del metro, ¿no? Se hace un salvamento arqueológico y encuentran los mamuts, porque no hay que olvidar que México pues fue territorio de mamuts, ¿no? Es una de las zonas donde más han encontrado mamuts, los alrededores de la Ciudad de México, entonces esa me parece muy particular y que creo que también hace falta que le pasen un trapito. Desde luego la pirámide de Hécatl en la estación Pino Suárez, una cosa maravillosa. Y también a mí en lo particular me gusta mucho este túnel de Pedro Friedeberg, que es una obra que se hizo en 2018 como parte de los festejos de los 50 años del metro. Y bueno, este es un autor, un artista pues básico del arte moderno mexicano, ¿no? Una de las figuras fundamentales que recientemente murió este año. Y bueno, qué mejor manera de rendirle homenaje que yendo ahí a ver esta obra de arte óptico un poco surreal, que era muy lo que hacía Pedro Friedeberg. Pues pongámonos curiosos, Ale, en nuestro próximo viaje al metro, démonos unos minutos antes para por lo menos averiguar si en nuestro trayecto nos vamos a encontrar con algo de valor histórico, de valor patrimonial y de valor cultural. Muchísimas gracias, Beca Duncan. No, ¿de qué? Gracias a ustedes. Gracias. Buen fin de semana.